Me encanta el vino, también me encanta el chocolate, así que a veces junto esas dos cosas. Un sorbo de vino, una mordida de chocolate, un sorbo de vino, una mordida de chocolate. En el siglo XVIII decidieron unificarlo en una sola cosa. Los mezclaron en una sola receta llamada vino de chocolate, o chocolate con vino. Así que gracias a mis patrocinadores de Patreon por apoyar este canal un año más mientras preparo vino de chocolate, esta vez en Drinking History. La receta de hoy proviene del libro de cocina de 1723 de Juan Not, el diccionario del cocinero y confitero o el compañero de la ama de casa experta. Y dice, para hacer vino de chocolate, toma una pinta de Jerez o una pinta y media de Oporto tinto. Mezcla 4 onzas y media de chocolate, 6 de azúcar fina y media de almidón blanco o harina fina. Disuelve y hierve todo como antes. Si tu chocolate ya tiene azúcar, usa el doble de chocolate y la mitad de azúcar. En resumen, es una receta simple con solo 4 ingredientes, una taza 3/4, 170 gramos, de azúcar 2 cucharadas, 14 gramos, de harina y 4.5 onzas, 130 gramos, de chocolate sin azúcar rallado o picado muy fino. Luego, una botella de 750 mililitros de Oporto Ruby o 2 tazas de Jerez. Yo elegí Oporto porque simplemente me encanta. ¿Te has preguntado por qué el Oporto, siendo portugués, suele tener nombres británicos como Sandeman, Taylor, Flatgate, Grahams, Wyers y Churchill? Cuando estuve en Oporto, Portugal, en octubre pasado, pregunté por qué era así. Y resulta que en el siglo XVII Portugal solía enviar vino a Gran Bretaña, pero no lo embotellaban tan bien como lo hacemos hoy en día. Y por eso muy a menudo se echaba a perder para cuando llegaba allá. Así que uno de los vinos más populares que enviaban allá era un vino fortificado llamado Oporto. En la fermentación añadían un licor, generalmente llamado brandy, aunque no era el brandy común. Pero le agregaban esto y detenía el proceso de fermentación, dejando mucho más azúcar en el vino y también lo hacía más alcohólico, pero además hacía que durara más tiempo. Y así fue como ese vino se hizo popular en Inglaterra y entre las personas que lo importaban. Se volvió tan popular que instalaron almacenes enteros en la misma Portugal y todos eran británicos, así que la mayoría de los almacenes terminaron siendo propiedad de británicos. De todos modos, solo pensé que eso era interesante porque siempre me he preguntado ¿por qué el Oporto lleva el nombre de un montón de viejos ingleses? ¿No? Me encanta el Oporto, así que vamos a prepararlo. Entonces empieza vertiendo el Oporto o Jerez, si prefieres, en una cacerola mediana. Y luego, bate el azúcar poco a poco hasta que se disuelva bien. Después, tamiza la harina y bátela también. Y luego, agrega el chocolate. Aunque esté rallado y fino, no se disolverá, por eso lo calentamos. La receta dice que hay que hervirlo como antes, haciendo referencia a una receta anterior en el libro. Eso significa dejarlo a fuego medio de 10 a 12 minutos, llevándolo poco a poco a hervor suave y revolviendo para evitar que el chocolate se queme. Cuando hierva, sigue revolviendo por 10 minutos. Solo necesitas un hervor suave, solo hasta ver burbujas subiendo, no uno fuerte como para pasta. El chocolate es delicado. Ahora, después de unos 10 minutos, debería haberse espesado bastante bien y puedes retirarlo del fuego y dejar que se enfríe un poco. Pero mientras se enfría, se va a espesar aún más, así que quieres seguir revolviendo, de lo contrario se va a formar una nata encima. Y eso no es muy apetitoso, la verdad. Me inspiré para hacer esta receta después de tener una conversación con Christian de Vries, quien fue finalista en la temporada 15 de The Great British Bake Off, uno de mis programas favoritos. Me dijo que una vez probó vino de chocolate. Y él quería hacer una tarta basada en esa receta y me preguntó si podía hacer la receta original antes de que él hiciera la tarta. Así que eso es lo que estoy haciendo y pondré un enlace en la descripción para que puedan verlo hacer esa tarta y conseguir esa receta. Y seguramente será una tarta digna de un rey, ya que cuando esta receta fue escrita originalmente era una bebida digna del rey. En 2013 se descubrió una habitación secreta en el Palacio de Hampton Court, una habitación completamente dedicada a la producción de chocolate en ese entonces. El palacio fue construido por el cardenal Thomas Wolsey en 1514 y luego fue hogar del rey Enrique VIII.
Básicamente, el cardenal Wolsey había caído en desgracia después de no poder obtener la bendición del Papa. Para que Enrique pudiera divorciarse y casarse con Ana Bolena, y como Enrique tenía la costumbre de decapitar a la gente, Wolsey pensó, oye, ¿qué tal si para arreglar las cosas te doy este palacio? La cosa es que realmente no funcionó, porque de todos modos terminó siendo acusado de traición. Y cuando iba camino a Londres para ser acusado formalmente, terminó muriendo de causas naturales. Hampton Court se volvió una residencia principal de la realeza inglesa hasta mediados del siglo XVIII. Hacia 1689, el lugar requería urgentemente una renovación. En Francia, el rey Luis XIV acababa de mudarse al Gran Palacio de Versalles. En Inglaterra aún conservaban este palacio, que no se renovó en 150 años. Así que, cuando Guillermo III y María II subieron al trono, contrataron al eminente arquitecto Sir Christopher Wren para darle al lugar el cambio de imagen que tanto necesitaba. Este cambio de imagen fue bastante completo e incluyó muchas actualizaciones en las cocinas y la adición de una cocina completamente nueva, la cocina de chocolate. Ahora, el chocolate aún era nuevo en Inglaterra en esa época y apenas empezaba a salir en libros de cocina. Además, era muy caro, porque no solo tenía que venir desde las Américas, sino que los otros ingredientes, como el azúcar y las especias, también tenían que venir de Asia o de las Américas. Así que, normalmente, solo estaba disponible para la élite, como la familia real y otras personas ricas. Además, tomar mucho tiempo preparar el chocolate para consumirlo como bebida. Así que, entre los ingredientes realmente caros y el proceso laborioso, Cristóbal Wren decidió que tendría su propia cocina y estaría justo en la escalera trasera de los apartamentos privados del rey. Resulta que el rey Guillermo III era un gran fanático del chocolate, pero nada comparado con un rey un poco posterior, Jorge I. Jorge venía de Hannover, Alemania, y al llegar a Inglaterra, el chocolate ya era popular. Londres estaba llena de casas de chocolate. Así, por querer encajar o porque le gustaba, pedía una taza de chocolate recién hecho en su habitación cada mañana para desayunar. Para hacer esto posible, decidió que contrataría a su propio chocolatero privado, el mejor chocolatero de la ciudad, Thomas Tossier. Fue ya sea en 1714 cuando subió al trono o en 1717, he visto ambas fechas, pero de cualquier manera fue muy al principio. Podrías pensar que Tossier trabajaba en la cocina, pero no era así. Su puesto era tan importante que en realidad formaba parte del personal del rey, lo que significa que él personalmente llevaba el chocolate cada mañana a la alcoba del rey, y era una de las muy pocas personas que realmente podían entrar y ver al rey acostado en la cama cada mañana. En realidad, era tan importante que incluso tuvo el honor de tener su propia habitación en el palacio, al que básicamente llamaba hogar. Así que estaba en el palacio prácticamente todo el tiempo. Lo cual era un pequeño problema porque ya tenía un negocio que estaba funcionando y era bastante popular en Greenwich, en una zona que eventualmente se conocería como la calle del chocolate. Por eso necesitaba a alguien que gestionara ese lugar tiempo completo. Por suerte, su esposa era prácticamente tan buena chocolatera como él. Su nombre era Grace Tozier, y además de ser una excelente chocolatera, era una excelente mercadóloga. Su esposo ahora era el chocolatero del rey, y ella iba a aprovechar eso. Ella comenzó a promocionar la casa de chocolate como una experiencia real, y de hecho organizaba eventos en la casa de chocolate que reflejaban los eventos que ocurrían en la corte. Por ejemplo, cuando era el cumpleaños del rey, ella organizaba una pequeña reunión que era del mismo tipo que una reunión mucho más costosa que tenía lugar en la corte misma. En 1721 incluso llegó al extremo de construir un gran salón donde podían organizar pequeños bailes. Básicamente, si no te invitaban al gran baile en el palacio, podías ir a esta casa de chocolate y tener un poco de la misma experiencia real, pero más ligera. Se convirtió en una persona muy influyente en Londres y la describían usando un sombrero de ala ancha con flores en el escote. Y así fue como el eminente pintor Bartholomew Dandridge la retrató cuando la incluyó en una serie de las personas más importantes de la ciudad. En 1733, Thomas Tossier murió, pero Grace Tossier, quien sí se volvió a casar, mantuvo el apellido, porque de alguna manera se había convertido en una marca, y ahora su casa de chocolate ya no era de él. Su casa de chocolate se había vuelto extremadamente popular.
no solo con la gente que no podía entrar a la corte, sino también con la gente que sí podía entrar a la corte. En 1741 el alcalde de Londres cenó ahí y en 1742 el príncipe y la princesa de Gales asistieron con muchos lores, damas y personas distinguidas. Fueron inmediatamente a la casa de Grace Tozier en Blackheath, donde tuvieron una cena muy elegante, con una excelente banda de música tocando todo el tiempo. Con el tiempo, las casas de chocolate de Londres desaparecieron, al igual que la cocina de chocolate en Hampton Court, y permaneció oculta hasta 2013 cuando la encontraron. Ahora puedes visitarla otra vez en todo su esplendor chocolatero. Y desafortunadamente no existen menús de Toziers que hayan sobrevivido, ni tampoco descripciones exactas de las recetas que Thomas Tozier preparaba para el rey. Probablemente eran las mismas bebidas que aparecen en los libros de cocina de esa época, donde el chocolate se prepara como una bebida mezclada, ya sea con agua o leche, o, muy a menudo, vino, como el vino de chocolate que estoy a punto de beber. Y aquí tenemos vino de chocolate de 1723, así que huele muy bien, aquí huele muchísimo a chocolate. Lo puse en una copa porque pensé en vino de chocolate. Creo que esto quedaría mejor en una taza, ya que debe servirse algo caliente, un poco sobre temperatura ambiente, si no está muy espeso. Creo que incluso ahora está caliente y sigue siendo bastante espeso, pero vamos a probarlo. Sí está espeso, pero eso está bueno. Así que al principio sientes el chocolate, eso es lo que hueles, eso es lo que pruebas, pero luego está ese oporto que es dulce por sí mismo. Pero sigue siendo vino, así que tiene ese pequeño ardor del alcohol. Es muy espeso, necesitas poco. Creo que, ya sabes, probablemente la cantidad que estoy haciendo podría ser para una docena de porciones, pero realmente bueno y diferente. Creo que a quien le guste el chocolate y el vino disfrutará esto, y no es difícil de hacer. Lo que sí creo es que se beneficiaría quizá de un poco de especias, y la cosa es que en este periodo, cuando hacían chocolate, a menudo lo molían y luego lo dejaban solidificar en una torta. Y ya he hecho eso aquí en el canal antes, y muy a menudo esa torta de chocolate ya estaba sazonada, así que ya podía tener azúcar. Pero también podía tener anís, canela, cardamomo y a veces chiles picantes. No era muy popular en Inglaterra, pero a veces vainilla u otras cosas para darle sabor, así que podías agregar un poco de esas cosas a esto. No pongas mucho, el vino debe dominar, solo lo haría un poco más complejo. ¿Puedo decirte algo? Todo el tiempo que estuve investigando para este video sobre vino de chocolate, lo único que tenía en la cabeza era vino de chocolate. Como la canción Chocolate Rain, que fue famosa en YouTube, como en 2008 en los primeros días de YouTube, ¿alguien recuerda ese Chocolate Rain? Eso seguía pensando mientras lo hacía, seguro revelo mi edad. Recuerden que Christian de Vries, del gran pastelero británico, hizo este vino de chocolate en una tarta. Así que pondré un enlace en la descripción para que puedan verlo prepararlo y donde pueden conseguir la receta para hacerlo ustedes mismos. Así que preparen un vino de chocolate, hagan una tarta de vino de chocolate. Coman un poco de chocolate si quieren, siempre hay espacio para el chocolate y el oporto. Nos vemos la próxima vez en Historia para Beber.